viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura, al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo, y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Quien corta piedras, se hiere con ellas, el que parte leña, en ello peligra. Si se embotare el hierro, y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho, y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles, y tus príncipes comen a su hora, para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Dios le bendiga, mis amados hermanos, una vez más, en este su programa Raíces, dándole las gracias a Dios en todo tiempo y en todo momento, por la gran misericordia, el gran amor y la gran bondad que tiene nuestro Señor con cada uno de nosotros. Dios bendiga también a los amigos que nos ven a través de este programa, pidiéndole a Dios siempre que Dios, por medio de su palabra, ministra sus vidas de manera muy especial. Hoy nos corresponde Eclesiastés capítulo 10. Y como siempre hacemos, vamos a analizar la escritura y vamos ver esos puntos importantes que vemos por medio de esta palabra. Así que esperando que Dios se glorifique y que usted pueda ser edificado por medio de esta palabra. Hemos escuchado Eclesiastés, también hemos leído Eclesiastés capítulo 10 y vamos a ver qué nos tiene este capítulo 10 de Eclesiastés. Primer punto, el cual quisiera compartir con ustedes, y es ese verso 1 donde dice de esta manera: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Y podemos ver por medio de esta escritura, por medio de este verso 1, mis amados hermanos, que una sola imprudencia puede afectar el testimonio y la influencia de una persona. O sea, una imprudencia puede afectar. A veces no necesitamos actos grandes, sino con actos simples y que sean necios, imprudentes, pueden afectar el testimonio de una persona y la influencia de una persona también. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestra conducta, cómo nosotros vamos a conducirnos, cómo va a ser nuestra conducta delante de los demás. Y qué debemos pensar antes de hablar, antes de
hacer cualquier cosa, amados hermanos. No podemos ser necios. Recuerde que aquí hay un contraste entre la necedad y lo que es la sabiduría. Y la necedad puede ser, no puede ser, sino es destructiva. Y cosas simples, necias, pueden hacer grandes daños. Así que vemos este verso, ¿verdad? Y podemos ver que una sola imprudencia puede afectar y debemos cuidar nuestra conducta diariamente. Así que eso lo podemos, analizando ese verso 1, ¿verdad? Donde dice: las moscas muertas hacen heder dice, y dar mal olor al perfume del perfumista. Así que cuidemos nuestra conducta diariamente. Lo segundo que vemos es ese verso 2, donde dice el verso 2 que el corazón del sabio, dice, está a su mano derecha. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y he notado, ¿verdad? Analizando este punto, que la sabiduría nos orienta al camino recto. Sin embargo, el necio actúa sin discernimiento y sin temor a Dios. O sea, la sabiduría nos conduce al camino recto. Qué bueno es ser sabio y qué bueno es entregar nuestras vidas al Señor como lo hicimos, como Dios lo permitió en nuestras vidas. Qué bueno saber que un día Dios nos llamó y Dios nos trajo a su verdad y nos trajo a su luz admirable por medio de Jesucristo. Y qué bueno que ahora caminamos en el camino recto, en el camino del Señor, recordando que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y Él es el que nos conduce al Padre. Y ha sido de sabio para adquirir el conocimiento del Señor. Ha sido de sabio el saber, el poder entregarnos a nuestro Señor Jesucristo. Ha sido de sabio, hermanos. Y Dios ha sido quien ha impartido esa sabiduría en nosotros, ese conocimiento de Cristo, ese conocimiento del Señor, ese conocimiento de su palabra, esa sabiduría que nos conduce a un camino recto, no como el necio, que no tiene temor a Dios y que actúa sin discernir las cosas, sin discernimiento alguno, sin temor a Dios. Piensa a la ligera, actúa a la ligera, no razona. Y puede ser, como dije, puede ser cosas muy pequeñas, pero las cosas pequeñas, aún siendo insensatas y necias, pueden hacer grandes daños. Qué bueno que Dios nos ha rescatado y cada día nos ministra por medio de su palabra, y que cada día podemos adquirir la sabiduría y el conocimiento del Señor para que nosotros podamos sabiamente orientarnos y sabiamente caminar por el camino recto que Dios ha permitido para cada uno de nosotros, que caminemos día a día con la mano del Señor, con la confianza y la fe depositada en nuestro Señor Jesucristo, y por medio de esa palabra que nos guía cada día, y por ese Espíritu Santo que mora en nosotros, que está con nosotros y seguirá estando con nosotros. Por eso, amados hermanos, confiamos en el Señor y nuestros caminos van por el camino recto, con sabiduría y con la misericordia y la bondad que Dios nos ha impartido. Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí, mis amados hermanos? Qué bueno es poder disfrutar de la palabra del Señor y adquirir el conocimiento y la sabiduría que Dios tiene para darnos en abundancia. Si a alguien le falta sabiduría, pídele a Dios, que Dios tiene para darnos ese conocimiento cada día. Lo otro que podemos ver, el tercer punto que podemos ver, está en el verso 4,
dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. La calma y la prudencia evitan conflictos. O sea, la calma. Hay que estar, amados hermanos, muchas veces cuando enfrentamos situaciones difíciles, cuando se levantan en contra de nosotros, en contra de la iglesia, en contra de los hijos de Dios, en contra del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en contra de los cristianos. Hoy vemos, ¿verdad?, que se levantan grupos para señalarnos, para acusarnos. Se nos acusa de muchas cosas, porque hay una lucha, hay una batalla, hay una guerra espiritual, y tenemos un enemigo que quiere hacerle la guerra a los hijos del Señor, pero mayor es el que está con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Él es quien está con nosotros. Y entonces cuando enfrentamos situaciones adversas, las debemos tomar con calma y prudencia. ¿Para qué? Cuando se toma la calma y la prudencia, evitamos conflictos. Evitamos grandes conflictos. Por eso dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. No dejes tu lugar, dice. Y también nos dice, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Seamos imitadores de Cristo, que era manso y humilde. Y a veces tenemos que enfrentar situaciones con mansedumbre, con calma, con prudencia. Y esto hace que evitemos grandes conflictos. Lo próximo que también quisiera traerles a ustedes es el trabajo que se debe hacer con sabiduría. Para esto quisiera que vayamos al verso 10, donde dice, si se embotare el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es aprovechosa para dirigir. Qué gran ejemplo, ¿verdad? Si el hacha, escuche esto, si tomamos un hacha en la mano para cortar un árbol, y si esa hacha, su filo está bien amolado, quiere decir que vamos a pasar menos trabajo para cortar el árbol. Pero si esa hacha, su filo, no está tan amolado y está un poco desgastado y no tiene un buen filo, entonces tenemos que usar mucho más fuerza para poder derribar el árbol. La sabiduría nos ayuda a nosotros para dirigir. Por eso cuando Dios nos pone en un lugar de privilegio, en un lugar para dirigir, en un lugar para trabajar con otras personas, con hermanos en la fe, con trabajos y labores que hay que realizar, entonces necesitamos sabiduría, necesitamos ese conocimiento, necesitamos la palabra de Dios y necesitamos todas estas cosas que hemos estado hablando. Hablamos que un pequeño error insensato, imprudente, puede afectar. Por eso debemos saber cómo actuar, cómo conducirnos diariamente. Tenemos que tomar sabias decisiones en nuestra vida. También tenemos que tener calma y prudencia para no evitar conflicto. Ahora nos dice este verso 10 que debemos trabajar con sabiduría. Qué bueno, ¿verdad? Que Dios nos da sabiduría para todo, para nuestro diario vivir, para el lugar donde trabajamos. Entonces, no basta trabajar duro, es necesario trabajar sabiamente. Y la preparación y el conocimiento hace más eficaz sin esfuerzo. Entonces, no es trabajar duro, sino es ser sabio cuando trabajamos y tener la sabiduría, el conocimiento, porque
trabajar, amados hermanos. Imagínense, usted se levanta diariamente a trabajar, a hacer sus labores, a hacer sus cosas. Y hay diversidades de labores, diversidades de trabajo. ¿Y cómo usted va a trabajar? ¿Cómo usted va a hacer las cosas? Pues la sabiduría nos ayuda mucho para hacer tantas y tantas cosas. Aún dice ahí que nos ayuda para dirigir. Mire lo que dice ese verso. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Así que nos ayuda, amados hermanos, a ser un buen esposo, a ser un buen padre, a ser un buen hijo, a ser un buen hermano en la fe, a ser un buen compañero. La sabiduría, la palabra de Dios que está en nuestros corazones, nos ayuda en toda vuestra manera de vivir. Poderosa es la palabra del Señor. Y hay un punto aquí en el verso 12, que las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios de los necios causan su propia ruina. Sé que las palabras tienen poder, amados hermanos. Con una misma boca usted puede bendecir, pero también con ella misma puede maldecir. Entonces, en la boca del sabio hay gracia, es llena de gracia. Entonces, cuando conversa, cuando habla, hay gracia en su hablar. Cuando habla de la palabra de Dios, transmite el mensaje de Dios, hay gracia en su boca. Y esta palabra llega, impacta a vidas que escuchan la palabra y el mensaje del Señor. Hay consejos del sabio que impactan. ¿Por qué? Porque está siendo dirigido por Dios. Porque el sabio no es imprudente, no es necio. Sabe pensar, sabe analizar, sabe conversar, sabe actuar y sobre todas las cosas teme a Dios. El necio causa su propia ruina. Así que lo que decimos puede edificar o puede destruir. Sí, en las palabras del sabio hay edificación, en las palabras del necio hay destrucción. Entonces, seamos sabios y entendidos en nuestro hablar, en nuestra conversación, en nuestro diálogo. Así que demos gracias a Dios por eso también. Otro gran consejo, otro gran contraste que podemos ver aquí en lo que es la necedad y la sabiduría. En la sabiduría hay edificación y en la necedad hay destrucción. Y los último que quiero tocar aquí es que el liderazgo influye en el bienestar de una nación. Mira lo que dice el verso 16. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho. Y cuando leí este verso 16, ¿verdad? Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Se necesita, amados hermanos, para ser líder, para dirigir, se necesita que las personas sean responsables y esa responsabilidad conlleve madurez. Se necesita que haya disciplina y tenga el buen sentido del deber. Entonces, los líderes deben ejercer de esta manera, con una responsabilidad hacia su trabajo, hacia los demás y sobre todo hacia Dios sobre todas las cosas. Dios nos ha llamado, Dios nos ha dado el privilegio, Dios nos ha puesto un trabajo en nuestras manos que tenemos que realizar y tenemos que hacerlo responsablemente y con mucha madurez, porque tenemos que ser maduros y debe haber una disciplina. Por eso somos
fuimos y somos y seguiremos siendo discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque cada día vamos aprendiendo de la palabra de Dios. Cada día aprendemos algo nuevo. Cada día Dios nos enseña algo nuevo. Y qué bueno cuando llegamos y nos congregamos y llegamos a la casa del Señor y Dios nos ministra por medio del pastor, por medio de algún hermano, por medio del estudio de la palabra, por medio de cada actividad que se hace donde la palabra de Dios se ministra. Y entonces somos discípulos, estamos aprendiendo. Entonces lo que adquirimos, eso nos disciplina a nosotros. Entonces esa disciplina la ejecutamos cuando estamos haciendo la labor, cuando estamos siendo responsables con el llamado de Dios y con aquellas cosas que Dios nos ha dado a nosotros. Y el sentido del deber, o sea, sabemos que Dios nos ha llamado, hay un deber que tenemos que realizar y lo debemos hacer sabiamente. Así que grande esta palabra. Entonces, ¿a qué nos invita todo este capítulo 10? Pues nos invita a ser prudentes, a tener un dominio propio, a cuidar de nuestro testimonio. Muy importante cuidar nuestro testimonio, el pensar antes de hablar, amados hermanos. No vamos a hablar a la ligera, vamos a pensar, actuar con sabiduría, aún en el trabajo y en las decisiones diarias de nuestras vidas, y reconocer que la necedad, aunque a veces pequeña, puede hacer mucho, pero que mucho daño. Así que sigamos el consejo de la palabra de Dios, leamos la palabra de Dios, escudriñemos la palabra de Dios y demos gracias a Dios cada día, porque cada día Dios nos ministra, cada día Dios nos habla y cada día Dios imparte sabiduría para nosotros, para que seamos personas prudentes, responsables, y podamos ejecutar todo lo que Dios nos da y demos por gracia lo que por gracia recibimos, y que transmitamos a otro esa bendición que Dios nos ha impartido, para que otros también puedan recibir la instrucción y puedan recibir el consejo y puedan adquirir sabiduría, así como Dios nos ha impartido. Así que les dejo hasta aquí, mis amados hermanos y amigos. Que Dios los bendiga y que tengan un buen día en el Señor. Dios me los bendiga. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en libertad. Raíces.